hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, comeremos tu carne, beberemos tu sangre, tu cuerpo nos saciará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista
y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantes sobre todos. Tampoco se le puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometidos por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En Cuaresma, tiempo de prueba, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. En Cuaresma, tiempo de prueba, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Sáname, Señor, ten piedad de mí, borra mi pecado, cura mi dolor, levanta, Señor, mi debilidad, dame tu alegría, dame tu perdón. Sáname, Señor, ten piedad de mí, borra mi pecado, cura mi dolor, levanta, Señor, mi debilidad, dame tu alegría, dame tu perdón. Tomen asiento un breve momento. Con la imposición de las cenizas, el miércoles pasado, comenzamos este tiempo litúrgico de Cuaresma. La Cuaresma nos lleva en marcha hacia la Pascua del Señor, a considerar esa gran muestra de amor que Cristo ha hecho por nosotros, su entrega, su muerte, pero lo más importante, su resurrección. Y estas 5 semanas, especialmente dedicadas a la conversión, para celebrar la resurrección del Señor. Es el anticipo de nuestra propia resurrección. Y la liturgia de la palabra de todo este tiempo nos pone frente a esa realidad del pecado, pero a la vez frente a la acción salvadora de Jesús. Y hoy, como primer domingo de Cuaresma, sin duda, el cuestionamiento que nos hace la liturgia de la palabra es, podríamos llevarle una pregunta: ¿cómo actúa en nosotros el pecado? Revisamos en la primera lectura la tentación de Adán, el pecado original, como se conoce, ¿cierto? En la segunda lectura, el hecho de la comparación que hace Pablo de Adán y Cristo dando una nueva oportunidad a la humanidad.
y en el Evangelio las tentaciones. Entonces toda la liturgia de la palabra de hoy nos invita a preguntarnos, hace referencia al pecado, sin duda, pero la pregunta es, ¿cuánto merma, cuánto nos decae la fe por vivir en pecado? ¿Qué reacción podríamos tener o tenemos por estar en situación de pecado, por decirlo así? Eso es una reflexión y que cada uno de nosotros tendrá que responder y analizar, pero va en la línea la que nos invita la Cuaresma, a preparar nuestro corazón, a convertir nuestro corazón, a disponernos interiormente a valorar la entrega de Cristo, presente sin duda en cada Eucaristía, pero especialmente en este tiempo pascual y en la Semana Santa. Valorar que esa entrega de Cristo es para una total renovación personal y espiritual. Es una disposición nueva, hacer ese cambio de switch, podríamos decir. En la primera lectura, como decíamos, nos habla, y los estudiosos de la Biblia dicen que la narración de esta transgresión del pecado original es una obra maestra de la psicología. Porque si uno la empieza a leer, se empieza como a entusiasmar por la lectura. Empieza como innatamente a querer saber, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué continúa? ¿Cómo termina la historia? Por la cantidad de detalles que nos va entregando, por este avance de la narración. Bueno, el hecho es que más allá de la conclusión que la conocemos, que triunfa el pecado, por decirlo de alguna manera, no es lo más importante. Lo más importante es que queda en evidencia nuestra fragilidad, la fragilidad humana. Dice el texto que Adán y Eva quedaron como abatidos, derrotados, se dieron cuenta de su desnudez, tomaron unas hojas de higuera para hacerse unos taparrabos, ¿cierto? Y un fragmento después del texto dice que se escondieron, que apareció Dios y preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde están que no los encuentro? En el fondo, el texto, como ya dije, deja y nos revela la fragilidad, como ya decía, también la vergüenza del hombre de no poder soportar la mirada de Dios. ¿Es eso lo que ocurre en nuestro corazón o en nuestro interior cuando pecamos? Inconscientemente incluso tomamos distancia de Dios, que es lo que no queremos y no debemos mirarlo así. Pero inconscientemente nos decidimos, por haber pecado, por haberme alejado de Dios, no soy digno siquiera de acercarme y no vengo a misa a rezar. O no me acerco a los sacramentos por el temor o por el miedo, por la vergüenza, así tal cual como lo sintió Adán y Eva en este texto, en el texto del Génesis. El pecado merma nuestra vida, como decía. Nos sentimos abatidos, nos sentimos afligidos e incluso, que es la tentación más grande, nos alejamos de Dios. De ahí viene la pregunta inicial, ¿qué ocurre con nosotros en nuestro interior? No solamente por ese acto que afecta a nosotros mismos o a los demás, sino ese acto que hacemos y que en el fondo, ¿qué ocurre en lo interior de nuestro corazón? ¿Qué actitudes, además del acto, se producen en nuestro interior? Como decíamos en la segunda lectura, el texto nos invita a comprender cómo Cristo es el punto central de la historia de salvación. Se hace este paralelo entre Adán y Cristo. Son dos prototipos, podríamos decir, de la historia humana. Recordemos que a Moisés también se le dijo, tienes el camino de la felicidad y la paz, o el camino del mundo, la tristeza y el alejamiento de Dios. No por hacer la dicotomía de los buenos y los malos, porque ahí hay un error también en nuestra vida de fe. El sumo bien que es el Padre Dios es así de grande, por decirlo de alguna manera, pero el mal viene posterior y no es equivalente. Dios Padre, con su voluntad, con el amor que se nos ha revelado, es inmensamente grande. Si equiparamos al mal a la misma altura, hacemos esta dicotomía o esta lucha de dos mundos, los buenos, los malos, que en algún tiempo fue así. Se creía que en el mundo estaba la lucha de dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, y se refería, el enfrentamiento era en el mundo, y la humanidad tenía que tomar posición por uno o por el otro. Para nosotros, desde la fe, desde la revelación, no es así.
Dios es el sumo bien, el eterno bien, infinitamente inalcanzable para nosotros, y el mal viene posterior. Y de ahí viene que el mal es vencido por Cristo en la cruz. De ahí viene que el mal no tiene poder sobre nosotros, hombres de fe. Es mucho menos que el sumo bien. Bueno, pensando esto, San Pablo hace esta escritura, sin duda, y hace esta comparación del nuevo Adán. El nuevo Adán es Cristo para nosotros. Esa transgresión, ese pecado del primer hombre, introduce a toda la humanidad en una deformación, por decirlo así, respecto a la voluntad de Dios. Cristo, su disposición a la voluntad del Padre, por una finalidad salvífica, lo sabemos, también introduce a toda la humanidad, pero nos introduce a ese camino que nos lleva al Padre, no que nos aleja, sino que nos conduce al Padre. Podríamos decir ese camino de santidad hacia Dios. Bien lo dice el texto, por la falta de uno solo reinó la muerte. Con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Desde ahí podríamos preguntarnos también, ¿cuántos dones me ha dado Dios? ¿Cuántos dones he podido descubrir en mi vida y si los pongo al servicio también o no? Pues bien, el Evangelio, Jesús, sabemos que vino a redirigir a toda la humanidad hacia el Padre. Y en este texto que acabamos de escuchar es sometido a las mismas tentaciones que sufrió el pueblo cuando peregrinó en el Éxodo. El hambre o el pan, el alimento, el poder o también la tentación hacia Dios. Mateo nos presenta a Jesús no solo como el verdadero Israel, sino también como este nuevo Moisés, al citar el ayuno de los 40 días y 40 noches, la mención del monte altísimo donde estaba en contacto con Dios. También nos hace la comparación y similitud con Moisés en las tentaciones específicamente. Estos 40 días en el desierto preparan a Jesús para que asuma la guía del pueblo de Dios, a quien ofrece una ley nueva. Y esto de la ley nueva hablábamos domingos atrás. Había una ley de Dios. Reconocemos que era la ley del amor, que en Cristo Jesús se ha expresado total y completamente. ¿Cuánto de eso nos preguntábamos, nos conmueve y reaccionamos a esa entrega de Cristo hecha por amor? Hoy reconocemos que esa ley de amor se ve mermada, como ya decíamos, con nuestros actos, con nuestro pecado, con el maligno que nos tienta y hoy tentó a Jesús en el texto que acabamos de escuchar. El texto comienza presentando a Jesús las esperanzas mesiánicas de ser dueño de todo y pidiéndole que demuestre si es verdad que, como se había afirmado, la voz del cielo es el verdadero Hijo de Dios. A la propuesta de este mesianismo, que responda con facilidad a las necesidades materiales del hombre, como la tienta con el tema de las piedras en pan, Jesús responde que el alimento material es distinto al alimento espiritual de la palabra vivificante de Dios. No solo de pan vive el hombre, le dice Jesús. Sin duda, y nosotros sabemos, necesitamos de las cosas materiales, pero necesitamos aún más de Dios que nos ilumine, que nos acompañe desde lo profundo de nuestro corazón. Es por eso que cada domingo nos reunimos en torno al altar para que el Señor renueve su gracia en nosotros. A la imagen de esta misión milagrera o espectacular, A la imagen de esta misión milagrera o espectacular, Jesús se opone con una sumisión incondicional a la voluntad de Dios. No tentarás a Dios, tu Dios. Y por último, la tentación del éxito, esto de gobernar, te daré todas las naciones si realmente me adoras a mí, le dice el maligno. El Señor sin duda es la gran tentación del poder que surge también en nosotros. Ceder a esta idolatría del poder, Jesús instruyó que era el tiempo de desierto, el tiempo de prueba, pero supo negarse a esta gran tentación.
Sin duda que nosotros, insisto con la pregunta inicial, somos débiles y frágiles, ya quedaba en evidencia con el primer texto, pero la pregunta era, ¿cuánto merma nuestra vida diaria el pecado? ¿Cuánto nos sentimos abatidos por no estar con esa cercanía con Dios? O no tener la certeza o la firmeza espiritual de que con Cristo todo lo podemos y podemos sobrellevarle dificultades y podemos reconocer las tentaciones y resistirnos a ellas. Sin duda que le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo de Cuaresma a poder convertir nuestro corazón, a poder avanzar en nuestro camino de fe, a crecer humanamente, pero también espiritualmente, teniéndolo a Él como único Rey de nuestra vida. A Jesús sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Tengo que hacerlos partícipes de una noticia importante para nuestra comunidad. Lo hemos ido avisando, hemos concordado con el Padre Iván de dar oficialmente el aviso en todas las Eucaristías de este fin de semana. Debo comentarles que el jueves pasado me contactó el obispo don Celestino, arzobispo de Santiago, para pedirme una nueva labor pastoral. Eso significa sacarme de la parroquia Santa Rosa y llevarme a una nueva parroquia, con una nueva responsabilidad, sin duda, ser el pastor y guía de una comunidad que está sufriendo, que está dolida, porque el sacerdote que estaba en esa comunidad deja el ministerio. Entonces, es deber nuestro avisarles y hacerlos partícipes de esta noticia. Y yo personalmente quiero agradecer a cada uno de ustedes por esos ejemplos que me han dado para crecer en este ministerio sacerdotal, el poder haber podido acompañar las catequesis de niños, adultos, escuchar a los novios y cómo quieren hacer ese compromiso de cara a Dios. También he podido conocer a los consagrados, al Padre Iván, a Lucho, a Miguel, que hoy día nos acompaña, trabajar juntos, creciendo, sirviendo y estando disponibles para la comunidad. He podido compartir con las distintas comunidades, las capillas, Santa Ana, Emaús, Virgen Peregrina, Padre Hurtado. He podido también conocer las distintas realidades de la comunidad, las personas que viven en la calle, las del pueblo, las del cerro, de las villas, la dehesa, y por supuesto valorar que en cada una de ellas está la presencia de Dios. Tengo mucho que agradecer a Dios por tanto y tantos donde Él se me ha mostrado. Y sin duda me acojo a la oración de cada uno de ustedes por esta nueva misión pastoral. El obispo me ha pedido asumir la parroquia Santa Catalina de Siena en la comuna de Ñuñoa, la Villa Olímpica, al lado del Estadio Nacional. Y es sin duda que el obispo, los obispos auxiliares, el obispo auxiliar vicario de la zona, ven en mí las capacidades de poder ser pastor de esta comunidad. Sin duda que es una sensación, sentimientos encontrados. He compartido con ustedes casi 4 años, llegué de seminarista, me ordené diácono, me ordené sacerdote, y este año de sacerdote sin duda ha sido bellísimo para poder crecer en el ministerio, para poder conocerlos también a muchos de ustedes, bendecir sus casas, acompañarlos en el dolor. Ha sido muy enriquecedor, de verdad. Y como decía, me encomiendo a sus oraciones para que esta comunidad, esta labor que me pide el arzobispo, me pueda recibir de buena manera y sin duda poder seguir creciendo en el camino de la fe. Les agradezco mucho y los tendré siempre presentes en mi corazón. Muchas gracias. Queridos hermanos, los invito a que profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, queridos hermanos, confiados en la misericordia de Dios, confiándonos en su atenta escucha a las oraciones de sus hijos. Por la Iglesia de Dios, por el Papa Francisco y nuestros obispos, para que manteniéndose siempre fieles a la palabra de Dios, muestren el camino que nos permita vencer a nuestras tentaciones, roguemos al Señor. Oremos por todos los que sufren a causa de las guerras, especialmente en Ucrania. También pedimos por todos los que han fallecido y damnificados por los incendios forestales en nuestro país. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos porque en nuestra Iglesia de Santiago se susciten muchas y santas vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad aquí reunida, para que esta celebración y la Día Fraterna renueven en nosotros la voluntad de ser plenamente fieles a Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por los que se sienten débiles e incapaces de vencer la tentación y que los dañan a ellos y a los suyos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por nuestros difuntos y enfermos. Por nuestros enfermos, Cristiana Anita María, Magdalena Prado, Elsa Hernández, Daniel Salgado, Virginia Russo, Cristian Russo, Yoconda Moya Chacón, Fabián Durán, Adriana Jara, Paola Jara, Karim Nakrur. Por ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por nuestros difuntos, Adrián Inés Fuenzalía Mateluna en su 18º aniversario, hermano Subercaso Prieto, Carlos Subercaso, Miguel Órdenes, Manuel Arriagada, Bárbara Sánchez, Luisa Gutiérrez, Javier Otero, Gabriela Mena, Máximo Bonero, Sergio Collao, Silvio Ramón Horta, Clara Luz Bocás, Gustavo Navarrete, Miguel Ricardo Muñoz, María Antonieta Jara, Andrea Pizarro, Jorge Rodríguez, Andrés Miller, Francisco Sobio Arancibia en su 2º aniversario, Leonidas Arancibia Meneses en su 5º aniversario, Juan Frontaura, Arturo Vivanco, Paula Rivera y María Guzmán. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quiero insistir, este proceso de cambio en nuestra parroquia es debido a la falta de sacerdotes en nuestra iglesia, y sabemos en nuestra iglesia de Santiago. Me han cuestionado por el hecho de llevar un año de ministerio sacerdotal y que me nombren ya a cargo, o pastor, o párroco de la comunidad. Pero es justamente por la falta de sacerdotes. Se deben hacer estos cambios porque hay una comunidad que comienza a sufrir si está en soledad, que ya ha sufrido por la pérdida del pastor que los acompañaba. Entonces, invitarlos fuertemente a que oremos por las vocaciones, que adquiramos ese compromiso a rezar por las vocaciones. Ojalá sea este año, y no, ojalá sea siempre, pero especialmente este año por las vocaciones. Este año entra un seminarista, un postulante al seminario de Santiago, por Santiago. Entran 2 seminaristas en total. Es una crisis vocacional, pero no porque el Señor no esté llamando a jóvenes, sino porque el mundo ofrece tantas otras cosas que no escuchamos la voz de Dios. Entonces es seguir rezando por las vocaciones, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, a esos laicos comprometidos en la iglesia, que recemos por las vocaciones y nos unamos sin duda como creyentes, pidiendo al Señor que envíe más operarios. Por las vocaciones, roguemos al Señor. En un momento de silencio, de oración, presenten ustedes esa necesidad, esa intención que traen a la Eucaristía.
Por esas necesidades, por esas intenciones, roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, herida por el pecado de Adán, escucha las oraciones de tu pueblo y enciende y concédele iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra, para que venza las tentaciones del maligno y llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, preparamos nuestro altar. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para nuestro bien y toda la iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
el que viene en el nombre del Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente a los que hemos encomendado en esta misa, también nuestros familiares y amigos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Los invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. La paz. En la fracción del pan reconocemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu
cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues lo mismo que yo espero te esperará. Lo mismo que te quiero te quisiera. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues lo mismo que yo espero te esperará. Lo mismo que te quiero te quisiera. Nos unimos a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales con la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un dato importante con respecto al cambio que no se me olvidó dar, es que una misa final o de despedida va a ser el 11 de marzo. Esa sería la celebración, sábado a las 20 horas, la última misa que yo celebraría, al menos acá en la comunidad. Cordialmente invitados desde ya. Bien, eso. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor en su día. Vayan en su paz y en su alegría. Demos gracias a Dios. Muchas gracias al coro. Cantamos a nuestra Madre. Señora, tómame la mano, llévame a lo más hondo de mi mundo interior. Señora, donde me siento libre, donde nace la vida, donde reina el amor. Señora, son muchos mis pecados, son tantos mis defectos y es tan vasto el error. Señora, donde me siento libre, donde nace la vida, donde reina el amor. Señora, es duro decidirse, resolverse a cambiar, pero es hermoso pensar que puedo ser un hombre nuevo si me tomas la mano y yo lo quiero. Señora, donde me siento libre, donde nace la vida,